Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes que están aquí le llamamos el vestíbulo de la dirección. Los que nos están siguiendo en streaming pueden ver el jardín, parte del jardín de esta biblioteca que tiene ni más ni menos que 26,000 metros cuadrados. Si ustedes pudieran caminar, se encontrarían con un huerto, con manzanos, con perales, con toronjas, con higueras, muchas cosas bonitas hay por acá. Pero nada tan bonito como la gente que acude a ella y como las actividades que proponemos y sobre todo como los acervos cuando se encuentran con las personas. Y una de las formas de acercar a los acervos con las personas es justamente provocar diálogos entre el público y los expertos, y diálogos que tienen como finalidad también que de aquí se suban a la estantería de la biblioteca y consulten nuestros libros, salgan con nuevas interrogaciones. Dicho esto, bueno, también le quiero dar la más cordial bienvenida a todos los que nos siguen en nuestras transmisiones en streaming. Sean buenas tardes, buenos días, buenas noches, quién sabe dónde están ustedes. Algún día ojalá puedan aterrizar por esta biblioteca y compartir también con nosotros estos espacios físicos, espacios de encuentro. Es viernes dentro del ciclo de Vive las Matemáticas que realiza la Universidad Iberoamericana en conjunto con la biblioteca, y le doy nuevamente, hay que hacerlo siempre, las gracias a la Universidad Iberoamericana por haber impulsado y sostener este maravilloso esfuerzo de acercar al público a las matemáticas, uno de nuestros nudos para ir entrando en materia, de nuestras dificultades proverbiales, es las matemáticas. Y hoy está con nosotros la doctora María Trigueros Geisman. Ella es física de todo a todo, me acaba de decir. Estudió la licenciatura, la maestría en ciencias y estudios y el doctorado también en física en la Universidad Nacional Autónoma de México, y después estudió también el doctorado en educación. Así trabaja su tesis fue sobre diagnóstico y medidas de evaluación de la Universidad Complutense de Madrid, con mención honorífica magna cum laude. En los últimos 30 años, se ve jovencita, pero bueno, pues lleva 30 años en esto. La doctora se ha desempeñado como profesora en el Departamento de Matemáticas del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y del cual fue jefe de departamento durante 10 años. La doctora Trigueros, con quien tuve el gusto hace muchos años de compartir una mesa sobre promoción a la lectura, bueno, siempre ha estado preocupada por la cuestión de la divulgación de la ciencia. Ha sido maestra durante toda su vida laboral, ha enseñado física, matemáticas, comunicación de las ciencias y enseñanza de las ciencias y matemáticas en todos los niveles de la educación. Ahora tenemos un título que es un poco extraño: los nudos, las partículas y el ADN. Todos tenemos nudos, vivimos porque nos hacemos nudos también, ¿verdad? Si no se anudaran, las cosas marcharían en paralelo y no se podría aglutinar nada. Pero bueno, por lo visto hay una relación entre los nudos como se plantean en matemáticas, los nudos como se observan en la física, y aparentemente también eso tiene que ver con algo del ADN. La verdad es que me parece extraordinariamente interesante este tema, y creo que pues a ustedes también les va a llevar a una nueva manera de entender las matemáticas, de vincular
esas cosas que no se sabe si existen o no existen, las matemáticas, el estatus de las matemáticas nunca se ha definido, las partículas y además con esto que somos nosotros, los seres humanos, que a veces nos hacemos también muchos nudos. Para yo no entrar en eso, en ese terreno de los nudos, ya le dejo la palabra a María y le agradezco muchísimo su presencia aquí y a todos ustedes también y a los que están más allá también. Muchísimas gracias, María. Gracias. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Pues a ver, vamos a listo. Yo me voy a parar también. Yo me voy a parar porque prefiero estar parada y poderme mover un poquito. Y bueno, el ciclo, como saben, vive con las matemáticas, y yo quise ponerle al ciclo cómo vivir con las matemáticas, porque en general la percepción que tenemos o que tiene la mayoría de la gente de las matemáticas es algo con lo que es difícil vivir, y sin embargo convivimos con ellas todo el tiempo, aunque no somos conscientes o tan conscientes de ello. Y el título de la plática, como dijo el doctor Golding, es Los nudos, la mecánica cuántica y el ADN. Y lo que voy a hacer en esta breve presentación es hablar más de los nudos, y luego aterrizar un poquito en el ADN, porque me parece que es de más interés para ustedes, y luego hablar un poquito de qué pasa en la física y qué pasa con las partículas, que son un poco más difíciles de entender, pero tratando de hacer las cosas lo más amigables y fáciles que se puedan, ¿sí? Y bueno, con la idea de poder tener una conversación con ustedes al final de esta presentación. Bueno, pues ya el doctor Golding dijo que los nudos le recuerdan que nos hacemos nudos y que nos hacemos bolas, pero en realidad convivimos, bueno, los nudos los vemos por todas partes, o sea, nos amarramos los zapatos y hacemos un nudo, queremos colgar algo y hacemos un nudo, hacemos un regalo y hacemos un nudito para el moño, ¿no? Entonces, pues en realidad todos tenemos mucha experiencia con los nudos. Hay algunos que tienen más experiencia que otros, porque por ejemplo, la gente que trabaja con los barcos y con las lanchas tiene que saber hacer nudos muy, muy bien hechos, porque está el ancla o la lancha o el barco atado al puerto o al muelle, y la fuerza del mar muy fácilmente se lo lleva. Entonces tienen que hacer nudos muy sofisticados para que, por más fuerza que tenga el mar, no se lleve al barco o a la lancha. Y nosotros del diario, pues yo por lo menos, siempre que me hago los nudos de los zapatos, por ejemplo de los tenis, al rato se me deshacen y los tengo que estar haciendo todo el tiempo, y sobre todo hay algunas agujetas, esas redonditas, que se desamarran con mucha facilidad, y quisiéramos saber hacer un nudo que no se desamarrara, y sí hay formas de hacer nudos más o menos simples. Y también a veces, cuando tenemos una madeja de algo, o un cordón, o una cuerda, a veces se nos hacen nudos como sola, ¿no? Y sabemos que si se hizo nudo sola, de alguna manera la podemos desenredar, pero cuando la tratamos de desenredar no resulta tan fácil, y a veces la acabamos enredando más. Entonces, estas son preguntas que nos hacemos siempre cuando tenemos que hacer y deshacer nudos. Y bueno, hay nudos que son muy fáciles de hacer, los de los zapatos, le jalamos y se deshacen, ¿sí? Son fáciles de hacer y fáciles de deshacer. Otros son muy difíciles de deshacer, y no siempre los nudos se hacen con una sola cuerda, se pueden hacer con dos, como el de la figura de ahí abajo, en el que lo que hacemos es como trenzar dos cuerdas al mismo tiempo, o a veces trenzarlas muchas veces y luego amarrar con otro tipo de nudos. Entonces los marinos, como les digo, tienen todo un catálogo de nudos que se pueden hasta visitar en los museos de la Marina. Bueno, pero también en el arte hay nudos, y los nudos, como ya venimos platicando, pues son distintos, hay distintos tipos de nudos y tienen características distintas, y según sus características podemos hacer con ellos ciertas cosas y no podemos hacer otras. En el arte también hay nudos,
Y una de las preguntas que en matemáticas nos interesa contestar es cómo podemos saber, viendo dos nudos, si son iguales o no son iguales. Y también nos podemos preguntar cómo sabemos, viendo un nudo, si se puede desenredar o no, porque si no se puede desenredar, ¿para qué pierdo el tiempo tratándolo de desenredar? ¿Sí? Entonces, ustedes saben que ¿le pasas, por favor? Estos son nudos en el arte. Y me gusta mostrar los nudos en el arte porque nos dan mucha idea de la complejidad de los nudos. Por ejemplo, el nudo rojo que está aquí a la derecha y el amarillo con azul son nudos hechos en la cultura china. El nudo rojo es un nudo que es muy difícil de deshacer. No se ve ahí, pero no tiene puntitas así sueltas, sino que es como un llavero, digamos. Y se usaba para poner sellos, los sellos importantes de los gobernantes, y que no se pudieran zafar tan fácilmente a menos que se cortara la cuerda. Y entonces también para que no se les perdieran. Y el otro es un nudo más de tipo ornamental, pero si vemos, lo de la derecha es un collar y lo de la izquierda es una escultura. Y los nudos no solo son útiles, sino también son bonitos, ¿no? Y hay de nudos a nudos, por supuesto, ¿no? En nuestro arte mexicano, le pasas a la próxima, en nuestro arte mexicano, por ejemplo, tenemos ahí un anillo de plata, o ese nudo de arriba tan complicado, es un nudo que ahí está hecho en un bordado, pero se puede hacer manualmente y se llama el nudo de la vida, o sea, como que representa todos los obstáculos y todos los enredos que nos hacemos solos cuando vivimos. Y los otros son nudos de rebozos que también ustedes conocen los rebozos, y hay unos que tienen unos nuditos que al cabo del tiempo los flequitos ya se desbarataron todos, ¿no? Y hay otros que son muy resistentes y que requieren de mucho, mucho tiempo para hacerse. Bueno, pero para entrar más en materia, bueno, pues vayamos a las matemáticas y bueno, ya sabemos que hay nudos por todas partes, ¿sí? Y muchos científicos también se hacen las preguntas que nosotros nos hacemos. Por ejemplo, si vemos esas dos fotos, en la izquierda tenemos una foto que es famosísima y que seguro todos conocen, que son los famosos Watson y Crick, que sacaron el premio Nobel porque descifraron la estructura del ADN, la estructura molecular. Y en la derecha está una cosa ahí medio raro, que en realidad es un dibujo, ¿sí? Y es un dibujo que es una representación que se hacen los físicos de los campos magnéticos y eléctricos alrededor de las partículas elementales. Entonces, en la foto de Watson y Crick, que es la histórica, no se ve muy bien el ADN, pero al rato lo vamos a ver. Y hace un rato que estaban pasando todos los libros sobre el ADN que tienen aquí en la biblioteca, veíamos que el ADN está bastante enredado, o sea, ahí nada más se ve así como una doble hélice le llaman, ¿no? O sea, pero el ADN en realidad en nuestras células está como hecho bolita y enrollado, y depende cómo está enrollado, qué propiedades tiene y qué hace en nuestras células. Entonces, eso es por eso que en la biología es interesante entender los nudos, porque las proteínas están formadas por ADN y el ADN tiene una estructura anudada que conviene explicar. Y las propiedades de las partículas elementales que dan las propiedades de los sólidos y de los líquidos y de los sólidos y de los líquidos sobre todo. Cuando las moléculas están muy juntas o cuando hay muchas partículas elementales, se crean campos eléctricos o magnéticos a su alrededor, y estos campos magnéticos se entrecruzan, o sea, no son algo así como fácil. En la escuela, cuando llevamos física, un experimento muy común es poner un imán, por ejemplo, y poner arriba alfileres o clips o limadura de hierro, y uno ve cómo se acomoda eso dependiendo del imán o de la carga que tenemos ahí, y casi siempre se acomoda de manera bonita, ya sea como tipo rayitos de sol o haciendo así,
¿no? Más o menos una figura de ese tipo, pero cuando tenemos más moléculas o tenemos partículas elementales que son muy chiquitas y viven como muy apretadas entre ellas, pues los campos de una con las de las otras se enredan y forman nudos bastante complejos. Entonces, pues, si le pasas, es por eso que nos interesa en matemáticas estudiar estas cosas, y entonces por eso puse el título ahí de que no era esta una plática de matemáticas, porque estamos hablando de nudos y de agujetas y de cordones y de rebozos y de ADN y de partículas elementales. ¿Dónde están las matemáticas? Bueno, ustedes saben que las matemáticas están por debajo de las cosas, no están presentes, no es algo que podemos coger, no es algo que podemos, solo lo podemos imaginar o pensar. Entonces, eso es justamente lo que le da un poder explicativo a las matemáticas tremendo. El doctor Golding dijo, las matemáticas todavía no sabemos lo que son, y bueno, pues tal vez no sabemos, o sea, los filósofos se pelean, pero tal vez son una manera de pensar, y una manera de pensar que nos permite ir más allá de lo que vemos y más allá de lo que podemos sentir. Entonces, la matemática pues es ustedes saben, en la escuela aprendemos ciertas cosas, y esas cosas que aprendemos en la escuela normalmente son las que se saben desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? Pero las matemáticas están en continuo desarrollo y cada vez hay más y más cosas que sabemos y más cosas que podemos explicar. Y justamente la teoría de los nudos es una de esas partes de las matemáticas que es muy nueva. Es de finales del siglo, de mediados del siglo XX más o menos, y se encuentra inmersa dentro de una rama de las matemáticas que se llama topología, que es como la visión moderna de la geometría. O sea, la geometría todos lo conocemos y estudia el espacio en el que vivimos, y rectas y cosas curvas, pero facilitas. Y la topología, en cambio, estudia formas raras. Por ejemplo, una dona, eso lo consideran como un espacio, y entonces se imaginan cosas que viven en ese espacio, o sea, otras formas que viven en ese espacio. Por ejemplo, algo que se puede enredar como un cable alrededor de la dona, y entonces podemos explicar si se puede enredar, si no se puede enredar, o podemos imaginarnos espacios de otras formas, casi de la forma que quieran, y entonces sus propiedades requieren de una comprensión distinta de las matemáticas, que no es la de la geometría, va más allá de la geometría. Y entonces el estudio de las formas, ya en las formas, con esta nueva manera de ver las formas, podemos pensar en que los nudos viven en uno de estos espacios de forma rara, y entonces podemos empezar a tratar a los nudos. Pero curiosamente, los nudos, más que relacionados con la geometría, a pesar de ser una forma que puede ser muy bonita, que puede ser muy complicada, que puede ser muy desordenada, los nudos en matemáticas se acercan más a un tratamiento algebraico que a un tratamiento geométrico, y esto es algo que es curioso y que es propio de la matemática moderna. O sea, aunque estemos en un espacio geométrico, digamos, de formas, en este caso un espacio topológico, hay formas matemáticas de trabajar con eso, y en particular hay formas algebraicas de trabajar con eso, y eso hace que como que la geometría y el álgebra estén más unidas que lo que nos enseñaron en geometría analítica, pero por ahí va la cosa, o sea, de ahí parte esta idea. Y también las matemáticas, por la manera de pensar, nos permiten establecer nexos, establecer relaciones entre disciplinas y con las distintas disciplinas. De hecho, actualmente los filósofos de la ciencia dicen que una ciencia es más nueva o más vieja, depende de qué tan matematizada está, ¿sí? Una ciencia que requiere muchas matemáticas, como la física, es una ciencia muy vieja. La biología es más nueva, y entonces su matematización es más reciente y es diferente. La economía, la sociología son ciencias que poco a poco se han ido matematizando, y algunos filósofos piensan que conforme nace una nueva ciencia,
Primero es más cualitativa y se va volviendo más cuantitativa conforme se desarrolla y cuando adquiere esa matematización se vuelve más explicativa porque la matemática da poder de predicción, da poder de explicación. Bueno, volvamos a qué es un nudo. Ya todos sabemos qué es un nudo, no les necesito decir. Pero en matemáticas, como siempre, las cosas no son lo que creemos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de nudos en matemáticas, sí se parece a lo que sabemos de los nudos y a lo que conocemos como nudos, pero tenemos que hacer como una abstracción de lo que es un nudo para poder conectar con la geometría, con la topología, con el álgebra y poder manejarlo con más claridad y con más confianza, digamos, ¿sí? Entonces, bueno, en la figura les pongo un nudo, o sea, tenemos una cuerda, hacemos algo con la cuerda, y en matemáticas requerimos que los extremos los peguemos después, como que les ponemos cola loca o resistol o algo, y entonces, para que ese nudo sea continuo, ¿sí? Entonces, este nudo que tenemos aquí se vuelve un nudo continuo cuando pegamos aquí los extremos y se vuelve un nudo de esta forma. Y si lo ven con cuidado, se parece bastante al de la escultura que les mostré al principio con el arte, nada más que eso está tridimensional. Entonces, este nudo aquí está proyectado, pues, pero en realidad también es tridimensional, porque ese es el dibujo como de su proyección aplastada, pero en realidad es tridimensional. Y podemos, en matemáticas, pensar en nudos en otras dimensiones que no sean 3 dimensiones. Pueden vivir en espacios que tienen más dimensiones y que, como nuestro cerebro es medio plano, no nos los podemos imaginar, pero sí podemos pensar en ellos, que es lo importante. ¿Le pasas un poquito? Yo les decía que esto de los nudos es bastante nuevo en términos de matemáticas. Fíjense, la historia del tratar de explicar los nudos empieza más o menos en 1867, por ahí, con Lord Kelvin, que es el de los grados Kelvin, y hizo muchas otras cosas, pero él tenía una teoría de los átomos que no nos enseñan normalmente en la escuela, en la que pensaba que los átomos eran como un vórtice, como una especie de huracán en chiquito, y si ustedes piensan en un vórtice, el vórtice del agua, que forma el agua cuando se va por la coladera, pues y si lo piensan como formado por pequeños hilitos, digamos, eso forma como nudos que se enredan cuando se van hacia abajo, y para Kelvin los átomos tenían distintas propiedades, depende del vórtice con el que se podían representar, y entonces empezó a tratar de ver cómo podían ser esos vórtices y cómo se podrían explicar y cómo se podría explicar cómo se enredaban. Pero eso todos sabemos, porque nadie lo estudiamos, no progresó, ¿sí? Los modelos más nuevos de los átomos pues, fueron explicando mejor y ese se quedó en el olvido. Más o menos por esa época, el señor que está a la derecha, que se llama Peter Tate, bueno, se llamaba, es un matemático inglés. Y él se dio a la tarea de clasificar los distintos nudos que se podían hacer, así, anudando, y dependiendo de qué tipo de características tenían en común y qué tipo de características eran diferentes. Y entonces vio cuáles nudos se podían convertir uno en el otro, por ejemplo, y los ponía en una misma cajita, por decirlo así, en una misma clasificación, y otros que no se podía, los ponía en otra, y así hizo todo un catálogo de nudos. Pero a pesar de que era matemático y sí se metió a ver cómo se podrían transformar unos en los otros, no pudo hacer mucho más porque no había las matemáticas en esa época desarrolladas como para poder trabajar con eso. Y es hasta principios del siglo XX y en realidad un poco más adelante que empiezan a desarrollarse estas nuevas teorías, entre ellas la topología, y entonces varios matemáticos empezaron a estudiar los nudos. Y en la segunda mitad del siglo XX es cuando se hizo un avance realmente fuerte, porque ya había muchas técnicas asociadas al trabajo con esos distintos espacios, y los principales contribuyentes en esa época, hace como 60, 70 años, a este campo fueron Conway, Jones y Kaufman, que son un inglés, un americano y un alemán.
bueno, pues entonces resumiendo, ¿qué son los nudos? Los nudos son una abstracción matemática que tiene relación con nuestra experiencia cotidiana, pero que no es lo mismo. Entonces podemos pensar en un nudo como una especie de bucle que flota o que vive en algún lado en el espacio, y sabemos que esto se relaciona con el poder de decir matemáticamente si un nudo con ciertas características se va a poder desenredar o no, y si un nudo o dos nudos con ciertas características pueden considerarse como iguales porque uno se puede transformar en el otro y viceversa. Pero lo más interesante de esta teoría, que es súper ingeniosa, es cómo esta teoría se ha vuelto indispensable para estudiar muchos fenómenos, entre ellos el del ADN y la replicación del ADN y la replicación de las proteínas y sus propiedades, y la física de partículas. Entonces ahora los físicos no pueden ya vivir sin esto, y los biólogos tampoco, aunque no sean necesariamente un biólogo el que lo explica. Hay un matemático que trabaja con él o con ellos y hace estas cosas. Bueno, el nudo más simple en matemáticas es el que no es nudo, ¿sí? O sea, es una argollita, ¿no? Entonces uno no diría que eso es un nudo, pero se maneja como un nudo porque finalmente es un bucle que vive en un espacio, ¿sí? Entonces, si lo transformamos y lo doblamos y lo enredamos, podemos hacer con ese nudo algo que se parece como a lo que está a la derecha, ¿no? Y resulta que esas dos cosas en matemáticas son iguales, porque si uno hace ciertos dobleces sobre este nudo, bueno, lo más fácil de hacer es, piensen en ese jueguito que hacíamos cuando éramos chicos, que uno se pone una cuerdita se los pone en los dedos así, y viene el otro y le jala, le pasa por debajo y la transforma en otra forma. Es la misma, ¿están de acuerdo? No le hizo nada, nada más pasó los hilitos por arriba, los pasó por abajo y los jaló. Y luego con eso podemos coger los cruces, bajarlo otra vez, jalarlo y nos quedan dos rayitas. Y así podemos ir haciendo cierto número de formas hasta que se llega a una que ya no se puede, de la cual ya no se puede regresar, pero mientras estamos ahí y si no hacemos exactamente las cosas como se deben hacer para llegar a la que no se puede deshacer, podemos siempre regresar a las formas anteriores. Entonces, todas esas formas, consideradas como nudos, son iguales, porque puedo ir de una a la otra y luego hacer los movimientos al contrario y regresar a la primera, ¿sí? Y entonces eso es lo que caracteriza la igualdad entre dos nudos. Uy, aquí se perdió la fotografía, pero la fotografía, déjenme, quién sabe por qué se perdió, porque estaba hace un ratito. En mi computadora no aparece tampoco, quién sabe qué hice yo, seguro. Déjenme decirles, se parece, bueno, ¿se acuerdan ustedes ahorita? ¿Se acuerdan otra vez de el nudito que les dije es igual que el de la escultura? Uno que es así, viene así, cruza así y sale por acá. Bueno, este nudo visto así y este nudo visto así, de cara, se parecen mucho, y mucho más que lo que les enseñé en la pasada. Si la pasas a la pasada, ese nudo y el círculo no se parecen nada, pero esos dos, que son como trebolitos, digamos, enredados, si lo enredo por adelante o si lo enredo por detrás, se parecen muchísimo, pero no son iguales, porque no puedo pasar de uno a otro, porque los cruces que pongo ahí se hicieron de forma diferente. Entonces, si enredo y luego cruzo por un lado y luego vuelvo a sacar por atrás del cruce, es distinto que si primero hago si enredo, luego paso por el cruce y luego y luego paso por detrás del hilo. Entonces, esos dos no son dos iguales. Entonces, no es tan fácil determinar. Si le das un clic, a lo mejor aparece, porque ahorita le hice así y apareció. Ahí está, ahí está. Tanto trabajo para explicarles, y ahí estaba, ¿sí? Entonces, los ven y de primera vista uno dice, es lo mismo, es idéntico.
pero no, porque este lazo está pasando por acá atrás, mientras que por aquí está pasando por adelante. Y eso hace que no se pueda convertir uno en el otro. Entonces, en matemáticas lo que hacemos es pensar en estas figuras, en los nudos en general, como estas figuras continuas, o sea, enredadas, pero les damos una dirección, o sea, para poderlos trabajar con matemáticas les damos una dirección y no importa dónde empecemos. Imagínense que empiecen por acá, este nudo se recorrería así, y este nudo se recorrería así, y como ven los cruces, conforme vamos pasando por los distintos, conforme vamos siguiendo cómo se anuda, van siendo diferentes. Entonces, consideramos también a los nudos con cierta dirección, ¿sí? ¿Le pasas a la siguiente? Bueno, seguimos sin matemáticas, o sea, nomás porque les dije que viven en un espacio, que son continuos, pero a las características de los nudos, por ejemplo, a cada forma de hacer un cruce o a cada forma de doblar, les podemos asociar ciertos números y con esos números podemos construir polinomios. Ustedes saben lo que son los polinomios, o sea, un polinomio es una función que va, una constante, por ejemplo, 3 más 2x es un polinomio de grado 1, 3 más 2x más 7x cuadrada es uno de grado 2 y así sucesivamente, y hay muchos tipos de polinomios. El tener a los nudos representados por esos polinomios en esos espacios que no son el espacio geométrico euclidiano normal, nos permiten hacer cálculos, o sea, nos permiten sumar esos polinomios, multiplicarlos, y hacer ciertas comparaciones con ellos, y podemos demostrar qué propiedades tienen unos polinomios que no tienen otros, y dependiendo quiénes sean sus coeficientes. Los coeficientes normalmente no son números y no funcionan, pero y a esas propiedades les podemos asociar propiedades geométricas y topológicas, y lo que siempre es importante en matemáticas es buscar cosas que no varían. O sea, si hago todos estos cambios, como decíamos con el juego de los hilitos, ¿qué es lo que permanece y qué es lo que varía? Entonces, la forma varía, pero hay algo que permanece, que es lo que me permite hacer la transformación al revés. Y así, con estos invariantes, es como podemos encontrar las distintas clasificaciones de los nudos. Y entonces podemos distinguir entre tipos de nudos y también podemos, como vimos al principio, formar nudos con dos cuerdas que se amarran, como hacer una especie de cadena, pero también los tenemos que juntar al final para que sean continuos, porque si no, no nos sirve bien la matemática. Y podemos, una cadenita sería como esta, por ejemplo, que tiene solo dos bucles, y pensar cuáles de los nudos que tenemos, por más complicados que sean, se pueden transformar unos en otros, y las transformaciones se representan mediante operaciones matemáticas y geométricas que hacemos sobre los nudos. Por ejemplo, rotar en esta dirección, o rotar en esta dirección, o cortar y volver a pegar para hacer el tipo de cadenitas, etcétera. Bueno, esto es más o menos la teoría de nudos, dicho muy rápido y muy superficialmente. Pero, pues, como les decía, la matemática y la física siempre han ido de la mano, digo, desde Galileo, que dijo que la física se escribía en la lengua de las matemáticas o en el lenguaje de las matemáticas. A partir de ahí, la física es casi matemáticas con sabor a cosas que conocemos, ¿no? Y la biología, en cambio, tardó mucho, y lo primero que se empezó a hacer en biología fueron más bien cuestiones relacionadas, por ejemplo, con crecimiento de poblaciones, con propagación de epidemias, con ese tipo de fenómenos, y hasta que hubo realmente una topología más o menos fuerte, entonces estas nuevas ideas empezaron a entrar también a la biología, y actualmente, pues, en la biología se usan muchas ramas de las matemáticas, pero de la que hablamos ahora es de la teoría de nudos, que, como les decía, para explicar las proteínas, para explicar la forma en que trabajan las enzimas, es un recurso ya indispensable, y nos permite
pues predecir qué tipo de comportamiento va a tener lo que se forma, y con eso pues estudiar lo que ahora se estudia con el genoma, ¿no? Las enfermedades, si se puede hacer algo para curar, si se puede hacer algo para cambiar algo de origen en una planta o en otra cosa que antes se hacía un poco a ojo y por experiencia cotidiana, pero no se hacía, no se podía predecir lo que iba a pasar, era como prueba y error, ya se hacía. Entonces, bueno, ustedes saben que actualmente en biología, bueno, todo es ADN, ¿sí? Todo es ADN, no solo con las personas, sino con las plantas y con los animales. O sea, el fenómeno de la vida está muy ligado al comportamiento del ADN. Entonces, el estudio de su forma y de su estructura era muy importante desde que se descubrió, digamos, el ADN, pero como es tan chiquito, aquí les pongo que el ADN es una doble hélice, que es esa forma, se ve mejor ahí que en la de Watson y Crick. Tiene 20 angstroms más o menos de diámetro, o sea, es mínima, porque un angstrom es un 1 con 10 ceros antes y luego un punto decimal, o sea, es punto, 10 ceros y luego un 1, ¿no? Entonces, ni nos lo podemos imaginar, ¿no? Es tan chiquitito, pues ese es el diámetro, como la parte gordita de la cadena, ¿no? Y tiene una extensión más o menos de 34 angstroms, que es muy larga si pensamos en el tamaño de la célula, pero bueno, está todo enredado ahí y anudado adentro de la célula, y ahora vamos a ver algunas fotos después, con microscopio electrónico ya se puede fotografiar, pero el primer problema con el ADN es cómo está su estructura, y bueno, se explicó con la doble hélice, y entonces ustedes saben que lo que compone al ADN son proteínas, y esto que parecen como los escalones de una escalera son también proteínas, cierto tipo de proteínas, adenina, guanina, citosina y glucomina o algo así, no me acuerdo esa, que se unen una con otra, y depende de cómo se unen y cuál es la secuencia que siguen, para qué sirve esa molécula y qué hace, ya sea en las plantas o en los animales o en nosotros, ¿no? Pero lo más importante de esta molécula es que de repente se abre y solita, como que se copia y se reproduce, ¿sí? Y esa es la característica más importante y más fabulosa del ADN. Y también sabemos que a veces se reproduce y hace errores, y eso causa problemas, por ejemplo cáncer o por ejemplo alguna otra enfermedad, pero en general lo hace bastante bien, ¿sí? Y eso permite que nos reproduzcamos y que nos parezcamos o no nos parezcamos a nuestros papás, etcétera, ¿no? Pero entender cómo se hace este proceso de copiado era como un enigma tremendo en biología, o sea, tardó mucho tiempo en explicarse, porque bueno, si esto se hace tan rutinariamente, pues es evidente que es importante explicarlo, porque eso nos permite hacer un montón de cosas más, las que ahora podemos hacer, ¿no? Entonces, lo que sucede es que para que eso se replique se necesita esa hebra de ADN, cortarla en algún lado y desenredarla, separarla, hacer una copia con otra hebra, entonces, normalmente se cortan dos, juntar esas dos de alguna manera, no nada más así, o sea, a veces enredadas también, y luego la otra regresa con su pareja. Entonces, es lo mismo con el ADN que con el ARN, que es la otra molécula importante en la biología, ¿no? Entonces, no es fácil de observar, y pues por lo menos aún ahora no es fácil de observar con todos los microscopios electrónicos y todas las técnicas que tenemos, pero entonces es necesario inferirlo para poder entenderlo. Y los nudos y las cadenas que forman parte, digamos, de los nudos, permite encontrar las características de ese proceso biológico que hizo el corte. O sea, se puede representar esa cadena con estos polinomios, ver qué hay que hacer para cortar, cómo se puede volver a unir y
tener todas las posibilidades de posibles uniones para ver qué es lo que sucede. Entonces, cuando se corta un pedazo de ADN y se juntan sus extremos, si lo pensamos así, y muchas veces así está en el cuerpo, entonces tenemos dos anillos que pueden estar así, o podemos tener como una especie de cadena así, enredada y además pegada. Y entonces esos son distintos tipos de nudos y además puede estar enredada más complejamente. Entonces, fíjense lo tarde, o sea, en 1985, o sea, no hace tanto, ¿no? Cozzarelli y un grupo que trabajaba con él aplicaron una idea que se llama en matemáticas las marañas, y las marañas tienen que ver con estas cadenas que además están, hay cadenas que además están enrolladas y además están anudadas y además son una maraña, ¿sí? Por eso les llamaron marañas. Entonces, estas marañas se usan para descomponer un nudo en las partes posibles que lo componen, ¿sí? Entonces podemos descomponer un nudo en distintas partes. Por ejemplo, el de los 3 gajitos, podemos pensar en cada uno de los gajitos como si fuera algo diferente y luego qué pasa cuando los juntamos. Y entonces, en el contexto del ADN, un sitio es un segmento cortito de 2 hebras de ADN, cuya secuencia puede ser reconocida por una enzima. Son las enzimas las que son como las tijeras del ADN, son las enzimas las que cortan, llevan y traen al ADN, en particular una enzima que se llama topoisomerasa, es la que lo hace. Y entonces, esta sí es una fotografía de microscopio electrónico, y entonces aquí pueden ver cómo están ahí como 2 anillos de ADN enredados. Entonces, depende cómo están enredados también, qué características tiene y qué hace esa hebra, digamos, o ese nudito en la célula. Entonces, ese proceso se puede explicar tomando en cuenta estos nudos y estas partes de los nudos y pensando como en la agregación de cadenitas a una cadena, por ejemplo, y depende de dónde se pone, así se hacen las marañas, añadiendo cadenitas a una cadena o eslabones a una cadena. Tenemos una cadena, la más fácil vuelve a ser el círculo, es el nudo más fácil, le ponemos otro por aquí, le ponemos otro por acá, luego le ponemos uno que amarra a los 2 y así se va haciendo una maraña. Y entonces podemos replicar ese efecto mediante las propiedades que tiene ese nudo, reflejado a través de las propiedades de los polinomios y las propiedades geométricas de los invariantes de esos polinomios, ¿sí? Entonces se pueden demostrar cosas, ¿sí? Entonces ahí está otra fotografía de otro ADN, y entonces una manera de ver la replicación es, yo tengo esta cadena o una cadena y la corto, por ejemplo, corto de aquí, y después al volver hago un enredo aquí, ¿sí? Y hago, en lugar de tener esto, lo cambio y hago este nuevo nudo, ¿sí? Y esta es una forma de cambiar el ADN o de replicar el ADN, y con eso podemos ir viendo las recombinaciones posibles y qué efectos podrían ir teniendo. Y como les decía, es la topoisomerasa, que es la enzima que hace esa ruptura y recombinación. Entonces, el modelo para el ADN es simplemente un nudo estrecho, ordenado, dirigido, digamos, y enredado, ¿sí? Entonces, se dice fácil, pero como les decía, las matemáticas no son tan simples porque se requirió hasta el siglo XX de desarrollo para poder hacer cosas con ellas. ¿Le cambiamos? Entonces, normalmente en el cuerpo la enzima está repitiendo operaciones de replicación y de cortado, replicación y pegado de nuevo, muchas veces, y el problema matemático es, yo tengo un ADN y quiero saber cómo llegó a esa forma, ¿sí? Entonces quiero ver si lo puedo, digamos, desanudar o ver el proceso inverso
al que hacemos con como lo que hacemos con los hilitos del juego. Quiero saber cómo era originalmente ese ADN o de dónde viene, para ver qué propiedades puede tener, y se puede entonces matemáticamente reconstruir el proceso de cómo actúa la enzima y explicar con mayor profundidad el proceso de replicación. Y entonces normalmente pues se empieza con algo no anudado, siempre se empieza con algo no anudado, y se empiezan a sumar nuevos nudos, nuevos tipos de nudos, que para el matemático representan una acción de la enzima, y si esto se hace muchas veces, se va formando una cosa bastante complicada que nos permite ir comparando con la forma que tiene el ADN en distintas células y con el tipo de acción que tiene biológicamente el ADN, y así se va relacionando la forma matemática con la acción de las propiedades que tiene el ADN en las células. Entonces, esas ecuaciones, se van sumando esas ecuaciones, se forman ecuaciones muy complejas que se pueden resolver. Pero lo más interesante en esta aplicación, desde el punto de vista matemático, es que una vez que tiene una ecuación, ustedes saben que a veces las ecuaciones no se pueden resolver. Y si no las podemos resolver, en matemáticas estamos un poco perdidos, tenemos que pensar en otra forma de hacer las cosas. Pero lo curioso con estas ecuaciones es que se pueden resolver y tienen solución única. Entonces, podemos hacer estas ecuaciones para muchas combinaciones de estas marañas y encontrar la solución, o sea, que nos dice cuál fue el proceso de formación, y entonces podemos verificar que el modelo matemático es realmente, o modela bien, digamos, el comportamiento del ADN en la replicación que hizo una enzima. Entonces, sin que lo podamos hacer experimentalmente, matemáticamente podemos replicar ese proceso, ver qué es lo que pasa en cada paso de ese proceso, y de esa manera no solo tener las propiedades matemáticas de la maraña, sino también las propiedades biológicas de ese segmento de ADN. Es interesante, ¿no? Entonces, ahí tenemos fotos de distintas formas que puede tomar el ADN, y cómo a través de transformaciones, fíjense, lo usé mucho porque sale bastante, ¿sí? Entonces, esto que está con este nudo, más o menos es y este nudo son equivalentes a ese. Entonces, la operación la hacemos con el polinomio que representa a este nudo, que es bastante simple. Y hay otros más complicados, por ejemplo, bueno, aquí vemos otro más complicado, y aquí vemos unos bonitos, pero más complicados. Pero se puede hacer, podemos encontrar las ecuaciones y podemos resolver y encontrar las propiedades y predecir el comportamiento en la célula y entender la forma como actúan las enzimas. Bueno, esto es en relación al ADN. No sé ni qué horas son, no veo. Casi es la hora, pero empezamos un poquito tarde. En física, uno de esos polinomios, hay un polinomio, que de esos polinomios hay una familia que se llaman los polinomios de Jones, y esos polinomios de Jones tienen asignado un número, y ese número se relaciona con las propiedades de ese polinomio que representa cierto tipo de nudos. Entonces, con los polinomios de Jones podemos clasificar distintos nudos y les ponemos un nudo, entonces ya sabemos que es el nudo 3 de Jones o es el nudo 7 de Jones, y ya sabemos qué polinomio le toca. Y el 1 es otra vez el circulito, ¿sí? Lo no anudado. Este polinomio en física se puede interpretar en términos de la teoría cuántica, y el nudo se piensa como una especie de objeto en el espacio-tiempo. Ustedes saben que la física trabaja con el espacio más una componente adicional que es el tiempo multiplicado por la velocidad de la luz, y en ese espacio, que es el espacio-tiempo, trabaja la relatividad y la mecánica cuántica, o sea, toda la física moderna. Y este objeto, representado por ese nudo, se
relaciona con algunas propiedades de las partículas que componen a los núcleos y los electrones que componen a los átomos, y en este momento es muy importante para estudiar los campos de estas partículas elementales en ese espacio, los campos, por ejemplo, el electromagnético, pero también los campos debidos a las fuerzas débiles y a las fuerzas fuertes entre las partículas. Y en la teoría de cuerdas, que no sé si han oído de esa teoría, pero hay una teoría que no está todavía, hay mucho desarrollo, pero no se ha probado experimentalmente, ¿sí? Entonces todavía sigue siendo algo así como una teoría matemática muy bonita que parece poder explicar la mecánica cuántica, pero no está muy claro. Y no es raro que con estos adelantos de la teoría de nudos, la teoría se llame teoría de cuerdas, ¿sí? Y estas cuerdas son pues como cuerditas muy chiquitas, muy chiquititas, que también se anudan y se combinan, y esas cuerdas para la mecánica cuántica actual viven en un espacio, igual un espacio que es topológico, no tiene una forma así derechita como el euclidiano o cartesiano, pero viven en un espacio de 11 dimensiones. O sea, para explicar esta teoría, para trabajar con la teoría necesitamos un espacio de 11 dimensiones, que dicho sea de paso para los matemáticos no es mucho problema. O sea, los matemáticos están acostumbrados ya desde hace mucho tiempo a trabajar en espacios muy grandes, y hasta en matemáticas se habla de espacios n dimensionales donde no sabemos qué número es n, o sea, puede ser grandísimo, puede ser muy chiquitito, pero podemos trabajar con ellos.